Buenos días, mi nombre es Osvaldo Viveros, soy residente de segundo año del servicio de hematología y me corresponde presentar el tema de anemia por deficiencia de hierro. Mi asesor es el doctor Moisés Mendoza. Sin más preámbulo, comenzamos. Para esta presentación vamos a manejar dos conceptos. Uno es la deficiencia de hierro, que son los niveles disminuidos del hierro corporal total, especialmente de las reservas de hierro, con preservación de los niveles de hierro eritroide. El otro es la anemia por deficiencia de hierro, el cual son los niveles disminuidos de hierro corporal total en presencia de anemia. Son dos conceptos que se han manejado en ocasiones como iguales, pero realmente no lo son, puesto que puede haber deficiencia de hierro sin anemia. Estos dos conceptos se mezclaron debido a que la mayor cantidad de hierro se consume para la síntesis de hemoglobina, para producir 200.000 millones de eritrocitos al día. La anemia es el signo más evidente de deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro a menudo se considera sinónimo de deficiencia de hierro. El primer punto que vamos a abordar será la epidemiología. Adoptando el límite de anemia recomendado por la Organización Mundial de la Salud, hemoglobina de 13 gramos por decilitro en hombres, 12 gramos por decilitro en mujeres y 11 gramos por decilitro durante el embarazo, una encuesta mundial mostró que en el 2010 la anemia aún afectaba a un tercio de la población, con aproximadamente la mitad de los casos como resultado de deficiencia de hierro. En la diapositiva observamos un cuadro con los datos de prevalencia por edad de la anemia, la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro, concluyendo que esta última es la principal causa de anemia a nivel mundial y en números netos la deficiencia de hierro afecta a más de 2 billones de personas. 1.4 billones de personas padecen anemia por deficiencia de hierro y muestra una mayor prevalencia en mujeres de edad reproductiva. El segundo punto que vamos a analizar es la fisiopatología. Para abordar la fisiopatología de esta entidad debemos de analizar los mecanismos de adaptación a la deficiencia de hierro, los cuales se centran en la supresión de la hormona hepática hepcidina y la hipoxia tisular que se desarrolla como consecuencia de la anemia. La producción de eritropoyetina por el riñón aumenta en respuesta a los mayores niveles de factor 2 alfa inducible por hipoxia, HIF2 alfa. Como consecuencia de la estimulación de la eritropoyetina, la eritropoyesis aumenta y se producen glóbulos rojos microcíticos hipocrómicos debido a la baja disponibilidad de hierro. Los macrófagos destruyen los glóbulos rojos senescentes y su hierro se recicla. El aumento de la eritropoyesis suprime la producción de hepcidina. En ratones, esta función está mediada por la eritroferrona, que es secretada por los eritroblastos para mantener una absorción y eficiencia de hierro adecuadas en la eritropoyesis. El HIF2-alfa aumenta la expresión del transportador de metal divalente duodenal 1, de MT1, en la superficie apical de los enterocitos para aumentar la transferencia de hierro en la dieta desde la luz a los enterocitos. Los niveles de hepcidina se reducen en respuesta a una reducción en las señales fisiológicas que mantienen su producción. Por ejemplo, aumentos en los niveles de transferrina unida al hierro y el contenido de hierro en el hígado, a la mayor actividad de la proteasa transmembrana inhibidora serina 6, a la reducción de los niveles de la proteína morfogénica ósea activadora 6 y la ferroportina, que ya no se degrada debido a los bajos niveles de hepcidina, exporta el hierro disponible a través de la membrana basal de los enterocitos y de las reservas de macrófagos a la circulación. Una vez que se agotan las reservas, los niveles de hierro circulante disminuyen, incluso se aumenta la absorción de la luz. Los niveles reducidos de hierro en el hígado desencadenan aumentos en la síntesis del transportador de hierro transferrina, denominado apotransferrina, cuando no se une al hierro, disminuyendo aún más los niveles de transferencia unida al hierro. En consecuencia, la absorción de hierro de los receptores de transferrina por todas las células y órganos, por ejemplo, músculo esquelético y corazón, se reducen. La deficiencia de hierro en el cuerpo puede ser desencadenada por cuatro mecanismos principales: el incremento en la demanda, la disminución en la ingesta, la disminución de la absorción y la pérdida crónica de sangre. En la diapositiva podemos observar ejemplos de causas de cada mecanismo y la explicación de cada condición para generar deficiencia de hierro. Por ejemplo, en la disminución de la ingesta, vemos que en personas con desnutrición vamos a tener una ingesta insuficiente de hierro y en pacientes vegetarianos y veganos vamos a obtener un hierro escasamente biodisponible. En la disminución de la absorción en enfermedades como la enfermedad celíaca o la gastrectomía, vamos a tener una disminución de la superficie de absorción del hierro. Asimismo, en algunas entidades infecciosas como el Helicobacter pylori, vamos a ver un aumento del pH, situación que disminuye la absorción del hierro, siendo esta favorecida por pHs más bajos.
En las condiciones de pérdida crónica de sangre vamos a ver presencia de anquilostomas o gusanos intestinales, los cuales van a generar constantemente lesiones intestinales que van a causar sangrado constante del tracto gastrointestinal. Tenemos además causas múltiples de deficiencia absoluta de hierro asociada con inflamación. Entre ellas tenemos la enfermedad renal crónica, que integra múltiples mecanismos por los cuales se explicaría por qué el paciente desarrolla deficiencia de hierro. Otras situaciones son la enfermedad inflamatoria intestinal, la insuficiencia cardíaca crónica y la cirugía mayor, dando un ejemplo de una situación de inflamación, la cual no es crónica sino aguda, que también puede llegar a causar una deficiencia de hierro. La mayoría de los mecanismos son explicados por las diapositivas anteriores, pero existen algunos otros de menor prevalencia. Entre ellos encontramos a la entidad anemia por deficiencia de hierro refractaria al hierro. Esta entidad es la afección hereditaria más común del metabolismo del hierro, caracterizado por anemia microcítica. Abreviado en inglés como IRIDA, es causada por mutaciones en el gen TMPRSS6 que codifica la proteína del mismo nombre, proteasa transmembrana inhibidora serina 6. Por lo general, el volumen corpuscular medio es más bajo que en las otras condiciones de anemia por deficiencia de hierro y la saturación de transferrina siempre es muy baja, con ferritina sérica baja a normal. La irida generalmente debe sospecharse en presencia de anemia por deficiencia de hierro recurrente con causas inexplicables, caracterizadas por varios fracasos de la administración de suplementos de hierro por vía oral. El tercer punto que vamos a analizar va a ser el cuadro clínico. Los síntomas de presentación habituales en adultos con deficiencia de hierro se deben principalmente a la anemia. Los mismos síntomas también pueden estar presentes en aquellos con reservas de hierro severamente reducidas y ferritina sérica extremadamente baja que no tienen anemia. Vamos a encontrar fatiga y debilidad, dolor de cabeza, intolerancia al ejercicio y disnea de esfuerzo, como síntomas típicos de cualquier cuadro de anemia. Pero más característicamente, vamos a observar algunas otras síntomas, entre ellos la pica y el síndrome de piernas inquietas. La pica se refiere al deseo o la compulsión de comer sustancias que no se ajustan como alimento. El término se deriva de la palabra latina para urraca, pica pica, un ave que recoge objetos no alimentarios. Estas sustancias pueden incluir sustancias de la tierra como arcilla o tierra, llamado geofagia, productos de papel, incluidos papel tapiz o papel higiénico, almidones muy diversos, llamado amilofagia, o hielo más comúnmente pagofagia. Otras sustancias reportadas han incluido tiza, ceniza, carbón vegetal, café molido, talco para bebés y pedazos de pintura. Las sustancias específicas que se anhelan pueden depender de lo que está disponible y de lo que se considera culturalmente aceptable. El deseo de estas sustancias no alimentarias puede ser muy intenso. El síndrome de piernas inquietas, también llamado enfermedad de Willis-Ekbom, es un trastorno en el que existe una necesidad desagradable o incómoda de mover las piernas durante los periodos de inactividad. El malestar se alivia con el movimiento, a menudo de forma instantánea. Una serie de cambios en el sistema nervioso central se han correlacionado con el síndrome de piernas inquietas. De estos, la reducción de hierro en el sistema nervioso central ha sido un hallazgo constante, independientemente de las reservas totales de hierro en el cuerpo. Entre los signos más característicos de anemia por deficiencia de hierro vamos a encontrar a la exploración física palidez en más del 50% de las personas, piel seca o áspera, glositis atrófica con pérdida de las papilas, queilosis, coiloniquia, alopecia y en mucho menor medida vamos a ver un fenómeno llamado clorosis, el cual consiste en una palidez de la piel acompañada de una leve coloración verdosa, la cual no es muy frecuente. Otras alteraciones que vamos a poder encontrar en menor medida que las anteriores va a ser un soplo cardíaco, taquicardia, disfunción neurocognitiva, angina de pecho, vértigo, inestabilidad hemodinámica, síncope, síndrome de Plummer-Vinson, que es una alteración esofágica, y en mucho menor medida, pero también se han llegado a asociar, hemorragias o exudados de la retina y esplenomegalia. El cuarto punto a analizar va a ser el diagnóstico. Como en todos los estados de deficiencia que conducen a anemia, los hallazgos diagnósticos dependen de la gravedad de la deficiencia. Si es temprana y leve, los cambios esperados, por ejemplo la disminución del hierro sérico y porcentaje de saturación de transferrina, pueden ser leves o estar dentro del rango normal.
En la diapositiva podemos observar un cuadro extraído de UpToDate, el cual son los hallazgos laboratoriales durante el desarrollo de la deficiencia de hierro. Podemos observar en cada columna los datos de hemoglobina, glóbulos rojos y algunos parámetros del perfil de hierro en una condición normal, en deficiencia de hierro sin anemia, en deficiencia de hierro con anemia moderada y en anemia severa. Hablando del perfil de hierro, la ferritina sérica, los niveles menores de 10 microgramos por litro son característicos de la anemia por deficiencia de hierro. Los niveles de 10 a 20 microgramos por litro son presuntivos pero no diagnósticos. Puede estar elevada en enfermedades inflamatorias concomitantes, por ejemplo la artritis reumatoide, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad renal crónica, las neoplasias o la hepatitis. La deficiencia de hierro se puede sospechar en la artritis reumatoide o en otros estados inflamatorios graves si el nivel de ferritina es menor de 60 microgramos por litro. La concentración de hierro sérico y la capacidad de fijación de hierro total. Vamos a encontrar que la concentración de hierro sérico puede estar en rango normal, bajo o en la deficiencia leve. La capacidad de fijación de hierro total con frecuencia aumenta, pero puede encontrarse en el rango normal alto en la deficiencia leve. La saturación de hierro es con frecuencia de 15% o menos, pero esto no es específico de la deficiencia de hierro. Se presenta también en inflamación crónica y en los estados inflamatorios graves. En el caso de la protoporfirina eritrocitaria libre, es un marcador que nos habla de que su concentración suele incrementarse en la deficiencia de hierro. Algunos de los otros parámetros más simples de la biometría hemática pueden ser ejemplificados fácilmente observando un frotis de sangre periférica en un paciente con anemia por deficiencia de hierro. Entre las características que vamos a observar en ellos va a ser la microcitosis, que es un volumen corpuscular medio debajo de 80 femtolitros. En la imagen observamos dos imágenes de frotis de sangre periférica. En la imagen A vemos un linfocito en el centro, el cual normalmente debería de ser del mismo tamaño que un eritrocito, pero lo vemos notablemente mayor que los glóbulos rojos que lo rodean. Esto es microcitosis. La medición del contenido de hemoglobina en el eritrocito en un citómetro de flujo es un índice sensible de la deficiencia de hierro temprana. Un valor menor de 26 picogramos por célula es indicativo en promedio de deficiencia de hierro. En la imagen observamos dos frotis de sangre periférica. En uno observamos los eritrocitos normocrómicos, imagen D. En la imagen A observamos eritrocitos hipercrómicos, los cuales vamos a ver que su halo central es mucho más grande que el de los eritrocitos normocrómicos. Esto es un dato característico de la anemia por deficiencia de hierro y nos habla de una concentración baja de hemoglobina. Otro de los cambios característicos que vamos a observar en un paciente con anemia por deficiencia de hierro es la anisocitosis y el aumento del ancho de distribución de eritrocitos, RDW, que puede ser mayor de 14.5%, aunque en etapas tempranas en los pacientes con anemia mínima o incluso moderadas, estas anomalías pueden estar ausentes. En la imagen observamos dos frotis de sangre periférica donde se aprecian glóbulos rojos con múltiples tamaños. Esto es lo que nosotros llamamos como anisocitosis. Otras alteraciones que podemos observar en la nefrotis de sangre periférica son morfologías diversas de los glóbulos rojos. Entre ellos podemos destacar la eliptocitosis, los ovalocitos o inclusive células en diana. Estas últimas son más características de la anemia debido a talasemia, pero no son exclusivas de ella misma y podemos observarlas también en pacientes con anemia por deficiencia de hierro. La última imagen que traigo relativa a los brotes de sangre periférica es una imagen general de una anemia por deficiencia de hierro. Vamos a observar todo lo que hemos visto en las imágenes anteriores. Vamos a ver células microcíticas, hipocrómicas, con anisocitosis e inclusive algunas morfologías como liptocitos que se alcanzan a observar en la figura B. Estas van a ser algunas de las alteraciones características que vamos a buscar o que vamos a poder observar en frotis de sangre periférica en los pacientes en sospecha de anemia o con anemia por deficiencia de hierro. En el caso de la médula ósea, vamos a observar una celularidad de médula ósea y relación mieloide-eritroide muy variable. Vamos a ver cerebробlastos ausentes, una marcada disminución o ausencia de hemosiderina en los macrófagos. Esto puede ser analizado mediante una tinción especial llamada
tinción de Pearls, o también llamada tinción de azul de Prusia, la cual es lo que va a teñir van a ser los depósitos de hierro y va a ser uno de los estudios de mayor grado de evidencia de que los depósitos de hierro están depletados. Vendría a ser como un estándar de oro, pero actualmente ya no es utilizado. Los eritroblastos pueden ser pequeños, con bordes estrechos de citoplasma hecho jirones, así está descrito, y deficiente formación de hemoglobina. Micronormoblastos con hemoglobinización defectuosa. Las alteraciones no están limitadas únicamente a la línea roja. También podemos observar algunas alteraciones en la línea blanca. Entre ellas podemos ver leucopenia, que puede ser ir de 3 a 4.4 por 10 a la 9 células y se encuentra en un pequeño número de pacientes. También podemos observar alteraciones en las plaquetas. Más característicamente, podemos ver trombocitosis, la cual en ocasiones se ha explicado que pudiera ser debido a la pérdida sanguínea activa crónica, como una de las causas etiológicas de la anemia por deficiencia de hierro, o también hay algunas teorías que hablan sobre un precursor eritroide megacariocítico en común, el cual al haber deficiencia de hierro hay una estimulación por parte de la eritropoyetina para los megacariocitos y por eso una hiperproducción de plaquetas. El médico que establece un diagnóstico de deficiencia de hierro debe buscar a conciencia una fuente de pérdida de sangre, si no es aparente, o por otro lado, de manera menos frecuente, la razón para la deficiencia si fuera evidente. La determinación del sitio y la causa de pérdida de sangre son esenciales para el diagnóstico y para el tratamiento del paciente con anemia por deficiencia de hierro. En la imagen observamos algunos de los lugares que son más comunes donde se han asociado a la pérdida de sangre como causante de anemia por deficiencia de hierro. El último punto que vamos a abordar es el tratamiento. La causa etiológica de la deficiencia de hierro debe abordarse en todos los casos y siempre que sea posible eliminarse. El tratamiento con hierro debe iniciarse de inmediato, incluso en ausencia de anemia, especialmente en pacientes sintomáticos. El pilar de la terapia inicial durante mucho tiempo ha sido el hierro oral. Entre ellos vemos sus sales principales, gluconato, sulfato y fumarato. En la diapositiva observamos el gramaje de cada tableta y entre paréntesis observamos el hierro elemental que éste puede aportar. Algunas de las recomendaciones para la ingesta del hierro oral son, en cuanto a los alimentos, sabemos que los fosfatos, los fitatos y los tanatos en los alimentos pueden unirse al hierro y afectar su absorción. Por lo tanto, el hierro no debe administrarse en general con alimentos. El hierro debe tomarse especialmente por separado de los alimentos y bebidas que contienen calcio, como la leche, los suplementos de calcio, cereales, fibra dietética, té, café y huevos. Relativo al pH, el hierro se absorbe mejor como la sal ferrosa, en un medio ligeramente ácido. La acidez gástrica es útil y los medicamentos que reducen el ácido gástrico, por ejemplo los antiácidos, los bloqueadores del receptor de histamina, inhibidores de la bomba de protones, pueden afectar la absorción del hierro. El hierro debe administrarse 2 horas antes o 4 horas después de la ingestión de antiácidos, debido a que la absorción de hierro no hemo es moderada, de 5 a 28% a la velocidad más rápida. Dosis altas pueden provocar toxicidad mediada por especies reactivas de oxígeno del hierro no absorbido en la mucosa intestinal. Los efectos adversos comunes, como náuseas, vómito, estreñimiento o diarrea, pueden provocar el incumplimiento del tratamiento en un 30-70% de los casos y poner en peligro el tratamiento prolongado por varios meses planeado. La evidencia creciente indica que las dosis bajas son más efectivas y mejor toleradas que los 100 a 200 miligramos de hierro elemental por día que recomendamos tradicionalmente. Es importante destacar que incluso un ligero aumento en el hierro sérico activa la hepcidina para limitar la absorción del hierro. Esta respuesta fisiológica fue explotada para diseñar la dosis y el horario más apropiados de administración oral de hierro en mujeres no anémicas con deficiencia de hierro. En la diapositiva observamos una ejemplificación de 3 estudios. El estudio número 1 es un estudio a corto plazo que usaron isótopos de hierro estables. La suplementación con sulfato de hierro de 60 a 240 miligramos indujo un aumento de hepcidina por hasta 48 horas, limitando la absorción de las dosis posteriores. En el estudio 2, en otro ensayo en el que los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir 60 miligramos de hierro por día durante 14 días o en días alternos durante 28 días, la absorción fraccional de hierro fue significativamente mayor en el último grupo,
21.8% versus 16.3%. Y en el estudio 3 es un estudio que comparó dos grupos de mujeres que recibían 120 miligramos de sulfato de hierro por día, ya sea en forma individual o en dos dosis divididas. El primer grupo mostró aumentos menores de hepcidina en suero. Como conclusión observamos que la mayor cantidad de aporte de hierro es brindada por la primera dosis y las dosis subsecuentes solo apoyan al aumento de los efectos adversos. Tras la absorción inicial de hierro de la primera dosis hay un pico de hepcidina que genera una disminución de la absorción del preparado de las administraciones subsecuentes. Y no es hasta 48 horas posteriores que este efecto desaparece y es cuando aparenta ser más apropiada la administración de la siguiente dosis de hierro. Una vez que hemos dado la terapia oral como ensayo terapéutico, la respuesta que vamos a esperar va a ser la siguiente. El pico de reticulocitos la vamos a observar en alrededor de 10 días. Vamos a ver un aumento en la concentración de hemoglobina a las 3 a 4 semanas. La corrección de la mitad del déficit de hemoglobina debe de aparecer a las 4 o 5 semanas y el nivel de hemoglobina se debe normalizar de 2 a 4 meses, dando un seguimiento más o menos general recomendado de 6 meses para la terapia de aplicación de hierro. La alternativa para pacientes intolerantes o que no responden a los compuestos orales es el hierro intravenoso. Una vez limitado por el riesgo de reacciones de hipersensibilidad severas, esta ruta de administración se usa actualmente más ampliamente como resultado del perfil de seguridad mejorado de los compuestos de la última generación. Vamos a ver que las indicaciones que están marcadas en las diferentes guías para la administración de hierro y B las pueden dividir en indicaciones establecidas, indicaciones potenciales, indicación potencial con datos de apoyo insuficiente. Vamos a nada más revisar algunas. Entre ellos, bueno, tenemos el fracaso de la terapia oral, la intolerancia al hierro con bajos niveles de hierro que son refractarios al tratamiento, la necesidad de una recuperación rápida, el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis en la enfermedad renal crónica. Y algunas de las indicaciones potenciales, bueno, el anemia persistente después del uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia. Vamos a ver ahora el cálculo de déficit de hierro. Hay varias fórmulas que aparecen en diferentes bibliografías. Una de las que me parece que es más usada es la fórmula de Ganzoni. Esta fórmula está expresada de la siguiente manera. Es el déficit de hierro expresado en miligramos va a ser igual al peso en kilogramos por la hemoglobina ideal menos la hemoglobina real por 2.4 más 500. Bueno, vamos a desglosar lo que viene a ser esta fórmula. La hemoglobina ideal u objetivo es normalmente de 15 gramos por decilitro, según lo que marca la referencia. En algunas otras ocasiones he visto que podemos marcar como 14 gramos por decilitro la meta. También se recomienda que en personas con un peso menor de 35 kilogramos se marque como 13 gramos por decilitro la meta. Vamos a ver que el factor de 2.4 realmente es el resultado de una multiplicación donde toman en cuenta el volumen sanguíneo, el contenido de hierro de hemoglobina y unos datos de conversión. Y por último, tenemos que lo que tenemos que agregar al final son los depósitos de hierro. Se recomienda que sean 500 miligramos como estándar, pero en personas que tienen un peso menor a 35 kilogramos se recomienda que sea 15 miligramos por kilogramo de peso. También he observado que en algunos pacientes que tienen altos requerimientos, como por ejemplo podría ser una mujer en menstruación, en veces aumentan el depósito de hierro de 500 hasta 1000. En un ejemplo de aplicación de esta fórmula tenemos una mujer de 50 años con un peso de 60 kilogramos y una hemoglobina actual de 7.5 gramos por decilitro. Bueno, sustituyendo los valores en la fórmula observada anteriormente, vamos a tener lo siguiente, que el déficit de hierro en miligramos va a ser igual al peso, si lo sustituimos van a ser 60, por la hemoglobina ideal menos la hemoglobina real, eso sería 15 menos 7.5, tomando en cuenta que si tomamos el factor de 15 como meta ideal y lo multiplicamos por 2.4, a eso le vamos a sumar la reserva de hierro. Como es una persona estándar, vamos a dejarla en 500, suponiendo que no esté menstruando. Y vamos a dejar un déficit de hierro total de 1580, haciendo la multiplicación y la suma final. A eso lo podemos redondear a 1500. Una vez que hemos hecho nuestro cálculo de déficit de hierro,
vamos a observar los diferentes preparados de hierro intravenoso con los que contamos. Contamos con diferentes formulaciones. Cada formulación posee una indicación de dosis estándar y máxima de la cual se puede administrar por cada sesión y una velocidad de infusión mínima recomendada para evitar los efectos adversos. Originalmente se utilizaba, o el primero que fue sacado al mercado fue el hierro dextrano, pero el hierro dextrano tenía múltiples efectos adversos y su uso se limitaba únicamente para circunstancias donde ya se habían fracasado con otros recursos. Posteriormente sale el gluconato férrico, el cual disminuye considerablemente los efectos adversos generados tras la administración de hierro intravenoso. No muy lejos de él sale el sacarato férrico, o en esta diapositiva marcado como iron sucrose, o venoferrum aquí en México. Voy a hacer un poquito más de mención de él, pues es un hierro que maneja 20 miligramos de hierro elemental por mililitro de infusión. Tenemos que la dosis estándar es de 100 a 400 miligramos y el máximo de infusión por sesión es recomendado de 300 miligramos en al menos 2 horas de infusión. Tomando en cuenta los datos del ejercicio anterior, donde habíamos calculado un déficit de 1500 miligramos de hierro elemental para la paciente del caso anterior, tomando en cuenta que si lo máximo que podemos administrar de este tipo de preparado son 300 miligramos por sesión, vamos a calcularle que requeriríamos al menos 5 sesiones de aplicación de 300 miligramos en cada uno de ellos. Más o menos vendrían a ser como 15 mililitros de hierro según el preparado por cada sesión. En cuanto a lo que viene a ser la característica de la molécula, bueno, han ido mejorando y han ido disminuyendo también el peso molecular de los preparados de hierro, desde lo que viene a ser el hierro dextrano hasta los preparados que cada vez son de con un mejor rango de seguridad y que cada vez hay más. Bueno, en cuanto al inicio de acción del sacarato férrico, tenemos que la respuesta hematológica a las sales de hierro orales o parenterales es esencialmente la misma. Las alteraciones de los hematíos les vamos a ver corregidas de unos 3 a 10 días. Su efecto máximo lo vamos a ver con un pico de reticulocitos también de 5 a 10 días. Y pues posteriormente los valores de hemoglobina aumentarán en 2 a 4 semanas. Vamos a ver también que los efectos adversos más comunes van a ser hipotensión, principalmente en pacientes que están en hemodiálisis. Los demás pacientes que alcancé a ver porcentajes tenían un porcentaje relativamente mucho menor. También vamos a ver dolor de cabeza, náuseas, mialgias y algunos datos de respiratorios como faringitis, sinusitis y enfermedades del tracto respiratorio superior. Eh, en cuanto a los que son reacciones adversas tipo anafilaxia, cada vez son menores la incidencia de este tipo de problemas y por eso de todos modos se sigue recomendando la administración de una premedicación con antihistamínico o inclusive con corticosteroide previo a la administración de hierro intravenoso. Bueno, en caso de que a pesar de eso todavía tengamos falla en el tratamiento, tenemos que ponernos a considerar qué puede ser el motivo. Tenemos enlistadas en esta diapositiva algunas de las causas. Entre ellos tenemos que tengamos una enfermedad preexistente que interfiere con la respuesta medular. También puede ser que el paciente no tenga no tiene deficiencia de hierro y podemos considerar algún diagnóstico diferencial. También que el paciente no esté tomando adecuadamente su medicamento o lo haya dejado de tomar. Se están tomando también medicamentos, pero no se están absorbiendo adecuadamente. O que tenemos todavía una pérdida continua de sangre o necesidad de exceso de dosis de hierro ingerida. Por último, cuando hacemos el diagnóstico, cuando nuestro paciente llega a tener alguna exacerbación de los síntomas debido a un sangrado, pues también es necesario tomar en cuenta que podemos llegar a transfundirlo para corregir los datos de la anemia. En cuanto a datos, podemos obtener que un volumen de unos 300 mililitros de un concentrado de eritrocitos nos va a aportar aproximadamente unos 200 mililitros de volumen neto de glóbulos rojos. Eso va a tener aproximadamente 200 miligramos de hierro en forma de hemoglobina. Nos debería de aumentar aproximadamente 1 gramo por decilitro el valor de hemoglobina y el hematocrito debería subir más o menos en un 3%. Por el momento es todo lo que quiero presentar. Gracias por llegar hasta el final de la presentación. Espero sea de utilidad. Tengan un bonito día. Chao, chao.